Sabemos pues que ese que vamos a considerar ahorita, obviamente es Jesús. Por eso la pregunta es considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, que tú pienses en un rato y te salgas de ti y veas lo que Él hizo por ti. Para que tú ya no estés con que tú piensas que tú eres el único en una forma de vivir rara, que tú pienses que estás desesperado o desesperada, o que tú ya no hayas la salida y que la gente se ríe, la gente te dice, la gente... Entonces tú estás como que no encuentras salida y piensas que tú eres el único sufriendo o la persona única que está batallando. Bueno, pensemos, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción. Y el ejemplo más grande está en Juan 15:18. El Evangelio de San Juan, oigan bien lo que él manifestó, lo que él dijo. Por eso es bueno estar continuamente llenando y satisfaciendo el espíritu con la palabra de verdad. No enfriándote porque viene el enemigo, te roba palabra, te mete otras cosas y te quedas igual. Y no encuentras paz hasta que empiezas con que oren por mí, ayúdenme aquí, díganme aquí, hagan esto por mí. Fíjate lo que dice aquí. Él dijo en San Juan 15:18, dice, si el mundo, ya está hablando de mucha gente, de muchas maneras, en muchos lugares, en trabajos, escuelas, familiares, en la calle, cualquier persona que esté fuera de la voluntad de Dios, que no esté en el Señor, pertenece al mundo. ¿Sí? Por eso dice, si el mundo os aborrece. ¿Cómo vas a saber si a ti el mundo te aborrece? Porque continuamente te está levantando mentiras, te está diciendo esto, están dudando de ti, no te visitan, te critican, te están aborreciendo. Pueden ser tus familiares, pueden ser tus hermanos, tus compañeros de trabajo, cualquier persona que esté sin Cristo en el corazón viene a ser un tipo enemigo para ti. Pero él podemos decir que ni cuenta se da porque son usados. Y la Biblia dice que el maligno los tiene bajo sus pies. Entonces, pero Jesús, el Señor Jesucristo, sí lo sabe, Él sabe todo. Y dice, si el mundo os aborrece, aquí está el consejo, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Por eso hay que considerar lo que Él sufrió. ¿Sí? No cuando Él te discipline, cuando Él te llame, cuando Él te diga, no te pongas tú muy en contra de Él, porque Él es el que sabe lo que más mejor nos conviene. Dice el 19, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Dice, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y luego dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Sí? Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y luego dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y luego dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Dice, porque no conocen al que me ha enviado. Por eso el ejemplo que él pone del siervo con el Señor es una similitud entre Dios, entre Jesucristo y nosotros. Porque el Espíritu que opera en nosotros es el Espíritu Santo. Por eso dice acordaos, ¿verdad? La palabra que yo os he dicho, y el ejemplo más grande y hermoso es este. El siervo no es mayor que su Señor. Nosotros nos consideramos siervos del Señor. Por eso dice, el siervo no es mayor que su Señor. O sea que en el Espíritu Santo que vieron en Él, lo ven en nosotros, igual nos aborrecen. La calidad de desprecio, ahí está. ¿Por qué? Porque no conocen al que lo mandó a Él. No conocen de Dios. Por eso, o tú lo amas, o tú lo aborreces. ¿Estamos entendiendo? Así son las cosas de Dios. Tú no puedes decir, no, yo soy una persona neutral. Eso no existe. Si tú mueres neutral en tu vida, te espera el infierno. Si tú mueres en el Señor, a su presencia te vas. Tú tienes que escoger, y todo aquel que vaya a escuchar estos mensajes. Por eso dice, ese mundo el cual aborrece a los que son de Dios, a los que son del Señor. Gloria sea el Señor Jesucristo. Vamos avanzando hoy aquí. Vamos a regresar a Hebreos 12.
Amén. Sigue diciendo, después de haber dicho que consideramos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, es un tipo de balanza, que veamos todo lo que el Señor hizo por ser un Señor de paz, un Señor de amor, un Señor justo y un Señor que quería que toda la gente fuera salva. Por eso lo mataron, por eso lo blasfemaron, por eso no creyeron y por muchas cosas, pero Él nada hizo. Él no pecó en nada, al contrario. Entonces dice en el 4 de Hebreos 12:4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Oigan bien, todos aquellos que se hacen víctimas dentro del Evangelio, y él dice que muchas personas, o eso lo digo yo, pero dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Dice, combatiendo contra el pecado. Bueno, entonces, ¿cómo está eso? Vamos a ver qué dice con relación a eso en el libro de Primera de Corintios, que es Pablo también el que nos va a dar el ejemplo. Primera de Corintios 10:13 dice esto. Aleluya. Y él sabe también lo mismo que Dios le manifiesta. Es que cuando el Señor habla con una verdad, muchos apóstoles o hombres de Dios dicen y afirman las mismas verdades, porque es el Espíritu Santo hablando a través de muchos hombres las mismas cosas. Por eso lo dice en Hebreos y lo dice aquí. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sí? Pero aquí viene el conforte para los hermanos. Dice, pero fiel es Dios. ¿Sí? Aquí es donde quiero que pongamos atención. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Por eso es que si viene esa prueba, tenemos que saber que el que sabe de la prueba es el mismo Dios. El que ha permitido esa prueba y sabe el final y nos da la victoria es Dios. De ninguna manera viene una prueba y diga Dios, hoy me está ganando terreno alguien más. Por eso dice acerca de la fidelidad de Dios. Amén. Dice, pero fiel es Dios que no os deja ser tentados más de lo que podéis resistir. Dice enseguida, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí? Así es como trabaja Dios. Así es como Dios se manifiesta por todo el tiempo. Entonces, entendamos de qué se trata esto. Entendamos la disciplina de Dios. Ahorita vamos a ver ya casi vamos a acabar. Vengan conmigo a Hebreos 12, donde nos quedamos, y vamos a seguir avanzando. Dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque eso es lo que pasa cuando el Señor está moldeando a las personas, los está metiendo por el fuego, los está haciendo ver cosas a manera de Él, los está haciendo que vean las cosas a la manera que Él ve que nosotros vamos a entender. No a todos nos va, no a todos nos disciplina igual. Hay gente que es disciplinado con enfermedades, con muertes, con todo tipo de necesidad, pero si creemos en Él, sabemos que Él nos va a dar la respuesta. Vamos a ver qué dice en Job 5:17. Job 5:17. Todos estos hombres, lo repito, los hombres de Dios, los que están registrados en la Biblia, los hombres de fe, los hombres que vivieron en temor, todos ellos tienen el mismo parecido. Todos ellos tienen las mismas cosas muy similares, porque el Espíritu Santo era el mismo y era el que hacía maravillas en sus vidas. Entonces todos se expresan igual porque se deben a un Dios que es el mismo.
Amén. Pero ¿qué dice Job 5:17? Él dice, en este libro de Job, dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Sí? El que tenga oídos para oír, oiga esto, porque no todos van a entender. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Ahora va a decir: por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Qué quiere decir? Que aparentemente piensas tú que Dios te está castigando, piensas tú que Dios te está dando un merecido, piensas tú que ya Dios te dejó, piensas tú que ya Dios no te ama, pero es todo lo contrario. Porque dice aquí: no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Qué quiere decir? Que a la vista tuya y de los incrédulos, de los impíos, pareciera que te está yendo mal, pero lo que Dios está haciendo, te está corrigiendo, te está moldeando, te está cambiando tu vida, y siempre para tu propio bien y el de tu familia. Y dice un ejemplo aquí en el 18: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. ¿Sí? O sea, por eso no podemos dudar, porque Él siempre, cualquier cosa que nos va a servir para nuestro bien, Él mismo nos va a traer el consuelo, Él mismo nos va a traer la sanación y la paz al corazón, sea lo que sea, mientras venga de Dios y tú creas en Él, tú recibes y entiendes lo que Dios quiere darte a entender. Si no, entonces de en balde estaría escrito todo esto, porque Él es quien hace la llaga, o sea, Él hace las marcas o las cosas en nuestras vidas, y Él mismo las vendará, dice. Dice: Él hiere y sus manos curan. Y mucha gente dice: ¿cómo está eso? Bueno, ahí está muy claro. Por eso decía yo que el que tenga para oír, oídos para oír, oiga lo que está diciendo el Señor. Vamos a leer lo que dice, o lo que le dijo a una de las iglesias en el libro de Revelaciones. En el libro de Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo, oigan bien lo que hace Él, y castigo. Si no es un Dios que ve las cosas y se calla, no es un Dios que ve los actos y asolapa, al igual que lo hacemos los humanos con los hijos, echándolos a perder. Dios no es así. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces entendamos un poco ahí que si es necesario que Dios nos esté, y de hecho lo hace a todos los que Él ama, está reprendiendo y castigando. Dice: sé pues celoso y arrepiéntete, les dice ahí. Pero les digo esto, que de ninguna manera nosotros podemos tener un Dios que nos quiera ver desesperados, que nos quiera ver enfermos, que nos quiera ver sin victoria. A lo contrario, en el proceso Él mismo dice que Él nos va a sanar, Él nos va a curar las llagas, Él nos va a hacer todo lo que nos traiga, con el hecho de ser cada día mejores y servir más en la obra para Dios. Entendamos de qué se trata esto. Esto está muy, muy tremendo y muy claro de entender. Vamos de regreso a Hebreos. Aleluya. Hebreos 12:5, vamos a leer otra vez ahí. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ahí está. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Entonces ponte a pensar un rato, medita en estas palabras y dile: Señor, dame entendimiento, porque parece que me estoy saliendo de tu voluntad, porque todo lo contrario de lo que dices estoy haciendo. Sí, aquí tenemos que entender que es muy claro lo que el Señor quiere darnos a entender. Es demasiado claro, porque no es que nos aborrezca, no es que no nos quiera, no es que nos mintió, sino que es necesario que pasemos por lo que Él dice que dice. Gloria sea el Señor. Vamos avanzando en Hebreos 12:7. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Fíjate bien cómo ya va cambiando la cosa. Si soportáis la disciplina, porque cuando no la soportas, esa es otra cosa.
Cuando ya tú te enojas, cuando tú te molestas, cuando tú echas y dices que vas a hacer, bueno, ahí hay otro futuro para ti. Pero aquí dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y luego dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y eso lo digo humanamente para muchas personas o para muchos hermanos en el Señor. Es necesario que de las dos cosas se discipline al muchacho, a la muchacha, y que Dios a nosotros nos discipline espiritualmente y como sea, pero que sea de Él. Dice en el 8, pero si se os deja sin disciplina, oigan bien, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo no sé cuántos se sientan como hijos o cuántos se sientan como bastardos. El ser un bastardo es el que no tiene padre y por lo tanto no van al cielo porque no hay Padre Celestial en ellos. Estoy hablando espiritualmente. Yo sé que humanamente la gente hace, piensa y dice, pero estamos hablando ya aquí de algo más serio y que va más allá. Y que es que la disciplina, el futuro de nosotros de estar con el Señor en una vida eterna. Por eso lo voy a repetir, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, o sea que en un tiempo así estábamos. Dice entonces el Señor muy claro, entonces sois bastardos y no hijos. Por eso mediten en lo que cuando se les venga el dardazo del enemigo, piensen y digan, yo te reprendo en el nombre del Señor Jesús, pensamiento negativo, pensamiento de traición y de todo tipo. Porque aquí está muy clara la Escritura. Dice el 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Oigan bien cómo éramos nosotros, o todavía los veneramos. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Esos ejemplos tan claros que pone Dios con nuestros padres terrenales, con nuestra madre que nos parió, con nuestro padre que nos dio de comer, que Él trabajó para que tuviéramos una vida tranquila. Esos padres son los que nosotros venerábamos. Y se pregunta y dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Wow, si no entienden esas palabras, no hay otras palabras mejores. Dice el 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, refiriéndose a nuestros padres terrenales. Pero oigan bien la diferencia, pero para lo que nos es provechoso, gloria a Dios por eso. Dice, para que participemos de su santidad. Por eso es necesario que nosotros nos dejemos que el Señor nos discipline, que el Señor nos muestre, que el Señor nos lleve y haga su santa y perfecta voluntad en nuestras vidas. Por eso es que todas estas palabras que el Dios nos ha enseñado hoy nos tienen que llenar de paz, ¿sí? Nos tienen que hacer entender. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 1:15 para poder ya ir entendiendo. Qué hermoso este mensaje y qué hermoso es que Dios se tome su tiempo para hablarle a usted y a mí. Busque conmigo Primera de Pedro 1:15. Al final casi del libro de la Biblia, por allá encontramos la primera y la segunda del apóstol Pedro. Pues paremos en la Primera de Pedro 1:15. Y usted va a ver lo que le estoy diciendo ahorita. Usted tiene que entender, es que no hay otra. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que estar sometidos bajo ese poder tan grande. Porque no nos conviene contrincar, aferrarnos a cosas que no sean voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? A vivir en la santidad. Por eso dice, para que participemos de su santidad. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:15? Aquí está muy clara la invitación. Dice, sino como aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó? El Santo de los Santos, el Señor Jesucristo. El Padre nos trajo a Él y por medio de Él somos escuchados con el Padre. Todo está muy arreglado, muy hermosamente.
Pero dice aquí, sino como aquel que os llamó es santo, dice Pedro, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sí, de antemano se nos ha declarado el cambio en nuestras vidas, dejar las vidas viejas, olvidarnos de todo y vivir en santidad. Dice enseguida, dice, porque escrito está. Sí, eso es a lo que me refiero siempre. Cuando usted vea la escritura, acuérdese que no es necesario que diga porque escrito está, ya no está viendo que está escrito. Usted no diga, bueno, pero ahí como que no fue Jesús, como que fue quién sabe quién, como que fue uno de los... No, toda la Biblia es inspirada por Dios, para que no tengamos excusa de escoger lo que nos conviene, porque escrito está. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y luego pregunta, ¿y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno? ¿Qué dice? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En todo el tiempo que yo ande en la tierra, y ustedes también tienen que conducirse ¿cómo? En temor de qué? No de la policía, no de la gente, sino de Dios. Él es el que le vamos a dar cuentas, a rendirle todo lo que estamos haciendo, sea bueno y sea malo. Luego dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Si ese es el hecho de haber sido cambiado, transformado, dice, la cual recibiste de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Por eso yo me entristezco en mi alma y en todo mi corazón cuando alguien me dice a mí, yo me quedo en la religión de mis padres. Y a todo lo contrario, el apóstol dijo, yo dejé la religión de mis padres por tener a Cristo, por el amor de Él, por tenerlo a Él. Y aquí por eso dice en el 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿sí? La cual recibiste de vuestros padres, lo repito otra vez. Tú y tus padres tienen que volverse al Creador, al Cristo de la gloria, al autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Ese es el mensaje tan hermoso. Y luego dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oigan bien. Y dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Sí, el amor de Dios fue cuando vino hacia nosotros y se manifestó. Dice el 21, y mediante el cual creéis en Dios. Aleluya por eso. Quien lo resucitó de los muertos, dice así, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vean la diferencia, vean el cambio, la transformación de las personas que van creyendo, avanzando siempre en el Señor. Aleluya. Vamos a leer aquí y ya vamos a terminar. No se me desesperen. Vamos a leer de aquí y vamos a cerrar ya. Oigan bien lo que dice ya en Hebreos. Voy a repetir Hebreos 12:10. Dice así. Lo voy a repetir porque ya lo había leído, pero lo quiero decir otra vez. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, refiriéndose a nuestros padres, ¿verdad? Nuestra madre, nuestro padre terrenal. Pero se refiere aquí al Señor Jesucristo, al gran Salvador y al gran Redentor. Dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de santidad. Por eso es que nosotros tenemos que pensar siempre que Dios venga a hacer algo y nosotros no hayamos hecho nada, sino que guardarnos para Dios. Sabemos que hay un significado en eso que va a hacer Dios. Dice él, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Alguien va a decir, usted no entiende porque usted no perdió a su padre, usted no perdió a su madre, a usted no le mataron un hijo, pero todo tiene algo. La Biblia dice que todo nos ayuda para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso dice, Él mismo sabe que pasamos por tribulaciones. Dice, es verdad, dice el Señor, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No creas que Él no sabe, sino de tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que hay un significado y un propósito al pasar y ver nosotros las cosas que Dios permite. Ya vamos casi a acabar, dice el 12. Y por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, dice, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ahí está la exhortación. Dice en el 14, seguir la paz con todos. ¿Sí? Si es que tenemos que ir cambiando. Y luego dice, y la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad. ¿Por qué digo yo? Dice aquí, sin la cual nadie verá al Señor. Qué respuesta y qué hermoso y qué poderoso es esto, porque de otra manera estamos nosotros golpeando como al viento y caminando hacia la aventura, como decía Pablo, y de ninguna manera podemos nosotros agradar a Dios. Aleluya. Dice el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Sí, porque Él dice que su misericordia y todo eso es para todos los días, pero aquí dice, dejen mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Es posible que pase? Si está escrito, sí. Dice que brotando alguna raíz de amargura, aquí es donde tenemos que tener cuidado, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice el 16, no sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, por cualquier cosa se desvió, se olvidó de las promesas y no le importaron por los deseos del mundo que lo jalaban a negarse todas las grandes cosas que Dios le había prometido. Y vean el acto, dice, porque ya sabéis que aún después, deseándole dar la bendición, fue desechado. Wow. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Sí se fijan la diferencia? Él procuró las cosas con lágrimas, pero dice aquí que no hubo arrepentimiento, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Por eso tenemos que tener cuidado y pensar y meditar en esto que hemos hablado acerca de todo. Oigan bien, la disciplina de Dios, porque si Él la va a permitir, crean que conviene y es lo mejor que Dios puede hacer. Dejémonos, entreguémonos en Él y sobre todo tengamos mucha paciencia en el Señor. Dios los bendiga.